de alguna manera nos permite pensar, hacer lectura de algo de lo que venimos trabajando en el transcurso de las distintas clases. Y bueno, Leandro Pizzighelli, Mariela Cuba y Emiliano Rodríguez van a también aproximar la lectura, ¿sí?, de este material clínico. Así que, bueno, la idea es después abrir, como solemos hacer, al intercambio. Bueno, Marina Náñez, te presento Bueno, brevemente, ¿sí? Sos acá dale. integrante de, de la coordinación del curso, psicoanalista, docente de la práctica profesional clínica con niños y adolescentes en la Universidad de Buenos Aires, docente de Teoría Psicoanalítica 1 y 2 de la Universidad de Belgrano y, bueno, miembro de la Fundación Consecuencias. Así que adelante, Marina, te damos la palabra y después Bueno, damos la palabra a los colegas. bueno, buenas tardes primero. Bueno, sí, voy a presentar un caso clínico, un caso de mi práctica. Es un caso que también está publicado en un libro de Nieves Soria, que es este, que se llama La sexuación en cuestión. Este caso tuve oportunidad de presentarlo en un seminario que dictó Nieves en la EOL. Y bueno, es un caso que también me sigue dando a pensar. Si bien hace ya varios años que comencé a ver esta paciente, bueno, todavía sigue dándome a pensar, ¿no? Eh, y me parece que también es muy atinado para lo que venimos trabajando. Bueno, titulé este caso ¿Cómo vestir lo rechazado? Demanda de normalidad. Los padres de R llegan a la consulta preocupados por el cambio de actitud de su hija. Les preocupa que su hija de 11 años, siendo desde niña muy educada, ha comenzado a estar enojada y atrevida con ellos, pasando horas con el teléfono encerrada en su cuarto. Su madre afirma, le dijo al padre que ella ya tiene su orientación sexual. Cambió la voz, se expresa de otra manera, como si fuera un varón. Quiere mostrar eso afuera y no la dejamos. Mi familia no sabe. El padre refiere, ella se cree un masculino, me pide las camisas, quiere parecerse un hombre, manteniendo la teoría de que en las redes sociales le llenaron la cabeza, que ella tiene algo en la cabeza que no está bien. Ambos padres se presentan preocupados por la orientación sexual de su hija, pero más aún por el modo en que se muestra y la puedan llegar a ver. Su madre expresa su temor a que la rechacen y en relación a esto dice que en el colegio sus compañeras, luego de que R les contara sobre su orientación sexual, se alejaron de ella, afirmando, la excluyeron las madres. En ese punto intervengo, lo que hará emerger la angustia en la madre y su pregunta de si no pudo haber incidido un episodio ocurrido a los 6 años en el que un nene le baja la bombacha a R, dado que desde allí la niña no quiso relacionarse más con los varones. Un cuerpo fuera de lazo. Por su parte, R se presenta con cierto semblante masculino, su apariencia es más bien de una jovencita mayor, con una voz grave y cierta impostura, habla de su padecimiento, aunque generalmente bajo un modo impersonal. Dice, tengo problemas con mi angustia, tuve ataques de pánico y depresión. Nunca me preocupé por mí y por mis cosas. Mi rendimiento académico es bajo. Perdí el optimismo. Nada va a pasar porque no pongo esfuerzo. Trato de poner, pero no alcanza. Al preguntarle desde cuándo le ocurre, dice que desde principios de año, al comenzar las clases, y con gran enojo relata. Se podría decir que soy una persona muy solitaria. Nunca me consideraron una persona normal. Todo el mundo es hipócrita. Tienen una doble cara. Yo también. La gente con la que me llevaba bien me usaron para sacarme cosas.
No puedo decir que yo también no he usado a gente para hacer daño. Siempre fui el centro de atención para ellos por los errores que cometía. Nunca se fijaron las cosas buenas que hice. Yo por no mostrarme una persona violenta, me la rebanqué. R tiene recuerdos de haberse sentido así en el colegio desde los 6, 7 años, en los que hacía esfuerzos para que la aceptaran. Pero como dirá, nunca pudo ser femenina, ni siquiera en los juegos de niña. Agregando, desde muy chica quise pertenecer a un grupo, pero siempre miraron lo negativo. Nunca pude ser femenina. Me criticaban por mi cuerpo. Había empezado a dejar de comer. Tenía bulimia. No me gustaba mi cuerpo. Ahora tampoco, pero me la rebanco. El periodo de encierro y depresión, como ella lo llama, surgen en aquel momento en que R, dice, comienza a ser excluida por sus compañeras. Aunque no únicamente. Dice, en el barrio también me criticaban. Se me veía mal porque no actuaba como ellos. No podían entender que me gustara una chica. Uno tiene que actuar como ellos para que te acepten. Nunca supieron respetar. Me sentía presionada de estar sola. Me la paso en las redes sociales. Es mejor estar encerrado, no socializar frente a frente. Momento en el que intervengo preguntándole en qué cree que este espacio puede ayudarla, ante lo cual afirma, no sé socializar. El cuerpo en la virtualidad. R comienza a hablar del uso que hace de una red social, la cual ha elegido dado que solo aceptan publicaciones anónimas y no está permitido hablar de la vida privada ni insultar. Sostiene que en esa comunidad es muy conocida y aceptada por sus escritos, los cuales tienen el formato de las fanfiction, ficciones derivadas de personajes famosos. R reconoce que en las redes se muestra divertida y sociable, donde también eleva su autoestima, como lo nombra. De sus publicaciones dice, escribo en impersonal para que las orejas no chusmeen. Los personajes son representaciones mías. Las historias parecen estar entre el drama y el humor negro, estilo del que se servirá también para el lazo con otros virtuales y no, y que parece vestir cierta denigración. R también hace uso del dibujo en los momentos en que se siente mal, o bien cuando una canción la ha inspirado. Sus dibujos retratan siempre la tristeza y el odio que siente. El primer tiempo del análisis consistirá en invitarla a traer esos escritos y dibujos que, como ella dice, la representan. En ese entonces vendrá sesión casi con el mismo relato. Se podría decir que estuve mal. Lloré varias veces. No sé por qué. Me meto en mis pensamientos, demasiado. Me veo como inútil. No hago nada productivo. O bien testimoniando sobre su soledad. En las redes nadie se preocupa por mí, por mis problemas. En ese punto le señalo que ella en las redes no se muestra con problemas, que no saben de sus problemas, a no ser que ella los diga. Y dice, sí, más bien me subo la autoestima ahí. Por ese entonces también comenta estar de novia. Dice, es una relación a distancia, porque está en otro país. Y sonriendo agrega, se podría decir que le gusto a mucha gente por las redes. Se me declaran, pero no me gusta rechazar. Del cuerpo rechazado al repollo. En un segundo tiempo del análisis, R comienza a hablar sobre lo que denomina ataques de pánico, aludiendo a una angustia que siente en el pecho y que la invade tanto en el colegio como en su casa, y que logrará ligar al hecho de sentirse sola. Dice, tengo muchos amigos, pero me siento muy sola. Oportunidad en el análisis para desplegar acerca de un rechazo y soledad estructural. Siempre voy a estar sola.
Desde muy chica estuve sola. Desde chica no sabía relacionarme con las personas. Las pibitas me molestaban. No estaba cómoda, ni siquiera con los varones. Es en ese momento que emerge el recuerdo de un episodio a los 4 años, en la que es golpeada fuertemente por una compañera que la deja con la cara llena de sangre. A los 5 años soñaba con ese incidente, que la pibita me pegaba. Desde entonces, R recuerda no poder hablar por timidez e inseguridad. Pero también es el tiempo donde comienza a escuchar que sus compañeras crean chismes sobre ella. Al poco tiempo comienza la amistad con C, una de las compañeras, hasta el desenlace que trae la declaración de sus sentimientos. Yo le conté lo que me pasaba en 5º grado, no estaba segura, porque ella a los que se le declaraban los bloqueaba. Al preguntarle cómo se dio cuenta que le gustaba a esta compañera, dice: me ponía nerviosa cuando me mandaba mensajes, y agrega con cierto enojo: ella niega el aprecio que me tenía, que durante 5 años fuimos amigas. El espacio del análisis se convierte en el único lugar donde, además de las redes, puede sentirse cómoda, tal como sostiene. Así, R vendrá a cada sesión a traer sus dibujos, escritos o canciones que ha escuchado, a partir de los cuales hablará de su tristeza, o como lo nombra en una ocasión, de su tendencia autodestructiva. Al poco tiempo de comenzar en un nuevo colegio, R conoce a L, una compañera, con quien armará una estrecha amistad, al punto que cuando una no ve a la otra, aparece la angustia. De su amiga, R dirá: L tiene problemas para socializar. Con la única persona que habla es conmigo. Durante algunas sesiones, R viene a hablarme de la alegría que siente y de los sentimientos amorosos que despierta L en ella, aunque refiere: yo le muestro cariño todo el tiempo, aunque L dice que no le gustan ni las mujeres ni los varones. En esa ocasión, la advierto de las consecuencias que tuvo la premura de su declaración con C y reafirmo la condición de amistad del lazo. Al poco tiempo, R dice que ha comenzado a usar como nombre de usuario en las redes Repollo, afirmando: me puse ese nombre porque no tengo sexualidad, no me siento mujer ni varón. Nombre que le permitirá también no ser identificada en las redes, ni como hombre ni como mujer, tal como lo dice. En cierta ocasión, al llamarle la atención por su enunciación, desde el género masculino, refiere: me trato como un varón, no lo hacía antes porque me daba vergüenza. Por ese entonces comienza a dibujar otro diseño de ella misma. Ella se dibuja ella misma, ¿no? Y comienza a dibujar otro diseño de ella misma al que nombra con su mismo nombre derivado al masculino, aunque no abandona los diseños de ella misma en su versión femenina. Realiza un cambio de corte de pelo y continúa por momentos hablando desde el género masculino, a veces con un tono de voz grave, otras no, a veces en neutro, otras no. Y bueno, hasta ahí fue el recorrido, digamos, ¿no? El recorte que hice de este caso. Bueno, ahora podemos pasar a los comentarios. No sé quién quiere empezar, por ahí, Mariela. ¿Querés presentarte primero? ¿Querés presentarte respecto a tu práctica, a tu formación? Buenas, Mariela, he estado participando, soy analista practicante, miembro de la Nueva Escuela Lacaniana, la MP, y bueno, hago mi práctica en Cuba y también soy
profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. Hasta ahí. Agradezco mucho estar en la diplomatura y me gustó mucho el caso, agradezco mucho la invitación al comentario. Entonces, les comento, si les parece bien, lo que pude escribir para poner al trabajo, según lo que me fue evocando. Bueno, escribí, agradezco a Marina Ñáñez la invitación a comentar su caso, que nos dará la oportunidad de conversar sobre los usos posibles de los recursos de la época para tratar la no proporción sexual, cuando el despertar de la adolescencia llama al uso de los semblantes identificatorios, entre otras invenciones para el lazo y el encuentro con lo que llamamos un lugar en el mundo. El caso testimonia de la debilidad actual de aquellos recursos que otrora servían para estos tratamientos. Nombre del padre, discurso del amo, orden simbólico, con un reducido repertorio identificatorio, incitaban a la elección de un modo alienado y sintomático que conocemos como tradicional. Hoy, como efecto del desarrollo capitalista y la producción científico-tecnológica, comandan los objetos A, empujando al goce antes prohibido. Se tornan tan frágiles y transitorios como severos, rígidos y fundamentalistas los modos de lazo, las identificaciones, las creencias. Si bien la no proporción sexual es estructural y los arreglos con esta son sintomáticos, el ser hablante y en especial el adolescente hoy se confronta con una pluralidad de opciones que, sin la fuerza de los referentes tradicionales del nombre del padre, pueden exigirle un trabajo subjetivo mayor. Vestir los rechazados del goce pulsional que también rechaza y se hace rechazar es el trabajo que viene haciendo R para socializar. No lo logra con los semblantes de la sexuación femenina, masculina, identificada a soy una persona muy solitaria, se sirve de la virtualidad para crear fanficciones dignas de reconocimiento y aceptación. El goce rechazado parece tramitarse con el drama y el humor negro de sus dibujos y escritos, mientras sus padres cuestionan su tiempo ante el celular, la mirada ajena, y ella refiere problemas con mi angustia, tuve ataques de pánico y depresión, nunca me preocupé por mí y por mis cosas, mi rendimiento académico es bajo, perdí el optimismo, nada va a pasar porque no pongo esfuerzo, trato de poner, se me cogió, trato de poner pero no alcanza. El encuentro con un analista. El psicoanálisis es una apuesta ética cuya política del síntoma o santón comanda, es decir, apunta al encuentro de otra posición subjetiva ante el goce del síntoma de venido sufrimiento. Y aquí una cita de Lacan del Seminario 11. Este penar de más es la única justificación de nuestra intervención. Los analistas nos metemos en el asunto en la medida en que creemos que hay otras vías. Nos referimos a la pulsión justamente porque el estado de satisfacción se ha de rectificar a nivel de la pulsión. Desde esta apuesta, el analista le da la palabra a la puber que logra formalizar su demanda de ayuda en torno a una primera nominación del síntoma como no sé socializar. Luego, se interesa por esas soluciones que visten lo rechazado con semblantes capaces del lazo, al menos en la virtualidad. Al mismo tiempo, opera una rectificación del otro
que acoge, escucha, acepta sus semblantes para el lazo. En este punto fluyen las identificaciones sexuadas que no han servido para socializar hasta inventarse un repollo que permite apaciguar la exigencia por nombrarse de uno u otro lado, aunque vemos que al final sí hay una tendencia más a el lado masculino. Ahora, la angustia, afecto que no engaña. Alude a la angustia que siente en el pecho y que le invade tanto en el colegio como en la casa, que logrará ligar al hecho de sentirse sola. La angustia es el único afecto que no engaña. Alude a un avance hacia el modo de goce singular, en exceso, y nuestra posición de objeto ante el otro. La invitación a significantizarla es una operación necesaria para la construcción de un síntoma. Ella logra nominar una tendencia autodestructiva, un quedarse callada, o la contención de su defensa violenta, cuando dice no me puedo defender, no puedo ser violenta en la punta. La analista apunta a cierto límite, recordando efectos de la declaración de amor a amiga anterior. Y en el dispositivo parece posible dar un poco a lo desbordante de su goce solitario y rechazado. Sin embargo, me surge la pregunta por la construcción de un síntoma analítico que dé la oportunidad de otro tratamiento a ese goce que impide el lazo frente a frente y solo con una amiga puede apaciguar la angustia que emerge en la escuela y la casa. Cuestión de estructura o de edad. Es decir, sabemos que es una puber y que es otro el tratamiento es un tratamiento posible del niño, no es un análisis, un psicoanálisis aplicado, pero me atrevo aún así a hacer la pregunta porque es alguien que nombra y que produce cosas, aunque también por otro lado se habla de que repite lo mismo, de que insiste en lo mismo. Y entonces la fragilidad misma de los lazos me hacen pensar también en una cuestión, la debilidad del nombre del padre, en una cuestión de estructura. Y en esa misma lógica me pregunto qué estatuto tiene la amiga. Sí, por la parte de la elección de goce sexual, de si una cuestión erótica hacia la homosexualidad o de un doble en una relación A', una relación de espejo. Hacia dónde orientar, yo sé que el caso ha terminado, ¿no? Pero si fuera un caso que llega hasta aquí y que pudiera continuar, hacia dónde orientar la cura hoy o una vez avanzado hasta donde ella avanzó en su análisis, que no me parece que es poco para alguien que venía como estaba, ¿no? Es un caso, a mi modo de ver, que aviva la conversación en torno a sus enseñanzas con un analista orientado por la ética del psicoanálisis, dócil a la singularidad del caso. Y entonces, bueno, gracias. Bueno, Gracias, Mariela. Bueno, no sé si escuchamos los otros comentarios o por ahí. Me parece que sí. Sí, Marina, bueno. ¿te parece? Sí, Sí, después en todo caso damos esperamos en lugar todo caso. a la conversación. Leandro, Liano, quien quiera. Bueno, no sé si quieren que yo voy a hacer un comentario muy breve, ¿puede ser? Súper breve. Primero me presento, soy Emiliano Rodríguez, egresado de la UBA, me dedico a la clínica de adultos. Fui docente en la UBA durante muchos años en psicología institucional. Y bueno, no tengo experiencia clínica con niños, lo cual me llevó a este material tan interesante
a pensar en un recorte que tenga que ver con nuestra práctica en general y en la temática de la diplomatura, es decir, qué posición tenemos que adoptar frente a estas novedades que se ven muy bien, en el caso tanto desde el punto de vista de la ética como de la intervención en sí, la posición nuestra. Esto es lo que yo me pregunto. Yo voy a recortar estos dos temas que me parecieron que es interesante el material, aunque yo no tengo experiencia en niños, y voy a leer nada más que algunas frases de dos textos que elegí, nada más que para abrir el debate, a ver, porque son como preguntas, yo no lo tengo claro, tengo que decir lo que voy a plantear. Y estas frases me ayudaron un poco a abrir un poco el juego, a pensar. Hay una cuestión ahí que yo siempre me pregunto en estos casos, frente a lo nuevo, para no uno desorientarse y para lo que uno hace después de atender o mientras lee o después de una sesión de análisis o como fuera, que es pensar. Y como decía Marina, este caso da mucho que pensar. Yo creo que está muy clara la cuestión tanto de las redes como de los cambios en la identificación de género, la identidad de género. Y yo pensaba que en esa cuestión, que cada vez se vuelve más densa, más frecuente en la práctica, pensaba en la cuestión de lo real, ¿no? Cómo ubicar lo real, que para nosotros es un punto de convergencia para pensar la ética. Es decir, de qué manera intervenir, cuáles son las condiciones de la intervención, de la interpretación, lo real. Cómo llegar en esta cosa novedosa, en esta selva nueva, cómo llegar, dónde se ubica lo real. Me parece que yo haría esa síntesis en relación a lo real. ¿Cómo pensar lo real en este caso? Digamos, la defensa, cómo subjetivamente, cómo se posiciona el analizante en relación con estos elementos nuevos en relación a la relación sexual no existe, digamos. Porque además, bueno, acá yo quería leer la conferencia de Laurent sobre reflexiones sobre 3 encuentros entre el feminismo y la no relación sexual, que está en un libro que se llama Acontecimientos, Psicoanálisis Cambia, que es lo nuevo. Y ahí, acá dice Laurent, dice, la inclusión de la escritura inclusiva se apoya en el hecho de que el significante como tal puede borrar la diferencia sexual. En este sentido viene a enmascarar de nueva manera la no escritura de la relación. Y más adelante dice, el sexo como tal no es otra cosa que el mantenimiento de esa distancia entre el goce obtenido de una mujer, su existencia, y la imposibilidad de definir la esencia de lo femenino, la mujer. Les vuelvo a repetir, a mí no es que me quede claro esto, pero me parece que la situación pasa por ahí, digamos, en relación a lo que tiene que ver con lo real, a pesar de lo sugestivo que pueda parecer para muchos lo inclusivo y demás. Me parece que lo que dice Lorena acá, que es esto lo que hay que seguir pensando y enhebrando en estas novedades, ¿no? Pero bueno, lo abro a debate. Y la otra cuestión, y con esto termino, acá en un texto de Mario Goldenberg, en lo real y la declinación de los semblantes, que está en el texto La pantalla global del psicoanálisis. Leyendo esto yo pensaba también, bueno, por otro lado, en términos más generales, el analista, ¿cuál sería, si hubiera algún cambio en su modalidad de intervención? Si se pudiera definir frente a este tipo de cosas nuevas, ¿cuál sería? Digamos, ¿no? Acá, Mario, yo voy a leer esto que me parece interesante, y dice Mario Goldenberg, es fundamental en ese sentido la indicación del doctor Lacan para los analistas, que sepan su función de intérprete en la discordia de los lenguajes. Y la interrogación de Jacqueline Miller, ¿de qué modo un psicoanalista que no sepa orientarse en la sociedad en la que vive y trabaja, en los debates que inquietan a la misma, sería apto para tomar a cargo los destinos de la institución analítica? Es fundamental que los analistas podamos ocupar el lugar no de una pantalla más, sino de un partener que tenga posibilidad de leer, interpretar y responder en la falla del nuevo orden simbólico. Es decir, a mí me pareció muy interesante eso, ¿no? Digamos, de un partener y no una pantalla más. Me parece que eso da
parece una cosa obvia, pero me parece que no lo es. Y me parece que es interesante para abrirlo a debate, porque además en este caso creo que también está bastante profuso el asunto. Entonces, bueno, estas dos cuestiones eran las que yo quería situar en base a esta frase, y les vuelvo a repetir esto con ánimo de abrir el juego y de escuchar a gente que sabe mucho más que yo y que está por acá, para ver si podemos, sería interesantísimo concluir un poquito algo, ¿no? Delinear algo en ese sentido. Bueno, esa es toda mi intervención y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias, Emiliano. Leandro. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola. Bueno, gracias por la invitación. Soy Leandro Pisighelli, vivo en Mendoza, ejerzo mi práctica acá. Estamos con colegas de Causa, un centro de abordaje para adolescentes y jóvenes. Me formo en la EOL, Delegación Mendoza, y bueno, he hecho algún comentario del caso, lo voy leyendo y comentando. Creo de alguna manera que con Mariela y Emiliano compartimos algún punto, hemos recortado en algún sentido en una orientación, pero yo no estoy tan de acuerdo con la relación sexual, no existe en este caso. Creo que algo de eso al final voy a decir en relación a, bueno, son los intentos que hace el neurótico para vivir, ¿no? Digo, no es algo que se ponga en juego de antemano en este caso para mí, ¿sí? Pero lo primero que voy a decir es lo que comentan los padres de R, preocupados por la orientación sexual de su hija, cuando lo que se pone en juego es el rechazo a esa hija a partir de la mirada del otro. El rechazo de su propia hija, del modo supuesto de goce de ella, como varón, ubicando a las redes como otro malo que influyen sobre ella, en donde veremos que por momentos es una solución, una salida para R. La analista interviene y le pregunto a Marina, ¿cuál fue esa intervención sobre los padres? Ya que se despliega algo de la historia de la madre, con la emergencia de la angustia, que no es menor, como posible hecho detonador de ese supuesto modo de goce en R. En la entrevista con R, ella enumera un listado de síntomas de los cuales la analista señala que es de modo impersonal, como eso que no la termina de afectar, síntomas manifiestos pero que no tocan al sujeto. Dos cuestiones de ese encuentro a mí me llaman la atención, que para una adolescente de 11 años parece una adulta, porque tiene armada toda una teoría de lo que le pasa, bastante bien configurada. La primera de estas cuestiones que me llama la atención es que señala y denuncia el semblante del otro, y el propio también, lo que estaría dando cuenta ya de algo de la estructura, del propio sufrimiento del sujeto. El otro punto que me llama la atención es la solución que encuentra en el lazo con el otro, que es bancárselas. Bancarse el lazo de agresividad que sostienes con los demás. Pero aquí lo tomo como un posible retorno de la denuncia del semblante al otro, la agresividad. Armaría una serie para el caso hasta aquí, que sería mirada del otro, agresividad, denuncia del semblante del otro y su modo de goce, retorno agresivo por parte del otro, bancársela, exclusión, con la consecuente depresión y exclusión. Este vínculo que mantiene con otros, este modo de lazo, que aunque no haya otros en el sentido de A', vira al fracaso, ya que hasta en la soledad aparece esa presencia del otro y ese modo de relacionarse. Es una solución por ahora fallida, lo encuentro en la frase, me sentía presionada a estar sola. Lo que la virtualidad permite. Esa red social le permite estar a salvo de su propia agresividad y de denuncia del semblante del otro, ya que no se puede insultar y es anónimo. Hay un dato importante que es el drama y el humor negro. Y aquí hay una frase llamativa que es para que las orejas no chusmeen. Le pregunto al analista si algo de esto se abrió en algún momento. Ahí puedo decir que son los indicios de la presión del otro sobre R, que responde con drama y humor negro.
Creo que la intervención del analista en las redes no se muestra con problemas, ubica allí esa intervención la importancia del objeto mirada y un velo posible para R, en el sentido de la solución, ¿no? De una posible salida. Segundo tiempo, rechazo y soledad fundamental. Acontece un recuerdo infantil y otras escenas en donde éstas se ponen en juego, la soledad y el rechazo. Esa tensión agresiva comienza a dirigirse hacia sí misma, tendencia